muy buenas. Soy Alejandro y voy a explicar el capítulo 3 del libro que nos hemos leído este cuatrimestre de Windows Kernel Programming, en el que vamos a básicamente dar un pequeño vistazo sobre los aspectos básicos a tener en cuenta a la hora de hacer la programación de drivers en el kernel de Windows. Básicamente lo más importante hay que tener muy en cuenta que estamos en un entorno completamente distinto al que estamos acostumbrados a la hora del desarrollo, porque el entorno de desarrollo de kernel, que lo vamos a realizar a través del Windows Driver Kit, es completamente distinto del modo usuario. Hay muchos aspectos que estamos acostumbrados y damos por sentado, pero que aquí van a ser completamente distintos. Y vamos a verlos cada uno ahora, uno por uno, analizando y teniendo en cuenta las cosas que cambian. Lo más importante de todo es el manejo de las excepciones. ¿Por qué? Porque una excepción y una situación que no esté contemplada, que no esté controlada, nos va a dar como resultado lo que se conoce como un blue screen of death, que es básicamente un pantallazo azul, un crasheo del sistema, que más que ser una especie de penalización porque el código no funcione, es más bien una manera que tiene el sistema de protegerse a sí mismo de un código que esté mal programado y que pueda crear un daño irreparable y permanente en el equipo. Pues al estar trabajando en cosas tan bajo nivel, manejando el propio kernel del sistema, y cosas tan específicas, cometer un fallo y tocar algo que no se debiese de la manera adecuada, puede crear, pues, como he dicho, un error que no queremos y que luego no se pueda solucionar. Así que es básicamente más un sistema de seguridad que otra cosa, y hay que manejar muy bien el tema de las excepciones y las situaciones que no se contemplen. Además, pues también es muy importante aquí, no es como el modo usuario que cuando desarrolla la propia memoria del equipo se encarga de reservar espacio en memoria para correr los programas y luego liberarla, sino que aquí tienes que encargarte como desarrollador cuando crea un driver de que cuando se ejecute, reserve la memoria, el espacio de memoria que va a utilizar para ejecutarse, cuando se ejecute ya haya terminado, que se limpie también a sí mismo, el driver finalice todos sus procesos y el espacio en memoria que había reservado sea liberado. También los valores de retorno de funciones. Para desarrollar en el driver kit de Windows se hace a través de Visual Studio y del lenguaje de C++. Hay bastantes funciones y librerías que estamos acostumbrados a la hora de desarrollar en este lenguaje que aquí son completamente distintas o directamente no funcionan. También muy importante el tema del retorno de las funciones, aunque hay muchas funciones que retornan un valor que es irrelevante o no retornan valor, hay que tener muy en cuenta por el tema que he dicho antes de las excepciones. Si no tenemos en cuenta todos los valores que se retornan y no los gestionamos bien y cometemos algún error, pues puede crear una excepción y por ende un pantallazo azul, un crasheo del sistema. Entonces es muy importante, como he dicho, C++ y muchas cosas que estamos acostumbrados y que no funcionan. Por ejemplo, los operadores new on delete no funcionan. Muchísimas librerías que estamos acostumbrados tampoco funcionan. El tema del manejo de excepciones, que he hecho mucho hincapié, pues es bastante irónico porque las palabras reservadas para manejar las excepciones, como son try, catch and throw, no funcionan. Hay que usar un sistema que tiene aparte, que se conoce como SIH, que es el manejo de excepciones estructurado, que a través de sus propios comandos se realiza el manejo de estas situaciones. Y también el debugging, el tema de debuguear el código, debe de realizarse en una máquina aparte, por el tema también de los crasheos y los pantallazos azules. Pues a la hora de debuguear algo quedaría inutilizado el sistema. Si estamos desarrollando, es normal cometer errores, y para que estos no nos estén completamente reiniciando el equipo cada vez que cometemos un fallo, pues hay que probar los programas que desarrollemos, los drivers, en otro equipo, en otra máquina, y arreglarlo en el que estamos trabajando de desarrollo, ¿vale? También, como he dicho, no funciona la mayoría de las librerías de C++, pero sí el kernel tiene su propia librería, su propio API, que son una serie de comandos y funciones que pueden hacer uso de las funciones exportadas de los componentes
del kernel, a estas se las llama de una manera un tanto especial, pues primero hay que hacer referencia al prefijo del componente, que estaría aquí el listado de prefijos que hay, seguido de la función. Por ejemplo, pues el IO, que es Input-Output, el sistema que gestiona el sistema de entrada-salida para, por ejemplo, lanzar esta función, pues primero colocaríamos el prefijo seguido de la función que queremos lanzar. Y todas estas funciones del kernel retornan un status success, que sería un valor que indica si se ha ejecutado bien la función o por lo tanto ha habido un error, por lo tanto devolvería un valor negativo. También tenemos pues cosas básicas de cualquier entorno de programación, como pueden ser las cadenas de texto, los strings. Esta API permite el uso de strings. Hay varias maneras de hacerlo, puede ser tanto como con estructuras de array de caracteres, como se puede utilizar una estructura del tipo único de string. Aquí habría unos cuantos ejemplos de funciones que posee este tipo de estructura para manejarla. Y lo peculiar de esta estructura es que se define un tamaño de string y un tamaño máximo. El tamaño máximo es, por así decirlo, el espacio que reserva en memoria esta variable al ser declarada, y es el tamaño máximo al que puede crecer el tamaño del string sin que la variable tenga que relocalizarse en memoria y reservar otro espacio más grande, para que si se concatenan dos strings o se suma otro valor, que haya un espacio de margen sin que tenga que estar todo el rato la memoria liberando y reservando de nuevo espacios de memoria para manejar los strings. Y también, como he dicho al principio también, el tema de la memoria, que también mucho hincapié aparte de las excepciones, hay que reservarla y liberarla al terminar de ejecutar los drivers. Hay un sistema en el kernel de localización dinámica en memoria, que básicamente el kernel provee dos pools de memoria que están reservados para hacer uso, para que los drivers hagan uso de ellas. Tenemos la paginada y la no paginada, que la paginada aún así puede convertirse en no paginada, puede ser liberada, y que las dos se ejecuten siempre en RAM, pero tenemos una para cada uno, y estas serían un poco las funciones que se usan para localizar la memoria y para liberarla. Luego tendríamos también las estructuras de datos, que también posee, que todas, solo hay un tipo, que es las listas. En el kernel las listas son circulares y doblemente entrelazadas. Quiere decir que al finalizar la lista vuelve al principio, y tienen doble enlace, apunta a la cabeza y apunta a un puntero que recorre la lista. Se localizan a través de la primera variable que posee, y tiene el otro puntero que señala a la siguiente lista y que recorre cada una de ellas. Para traer de una lista un valor específico, un miembro de la lista específico, se haría con list entry. Luego, y por último, tendríamos los objetos de driver, que es básicamente la manera que tiene el modo usuario de interactuar directamente con los objetos de los drivers del dispositivo. Por ejemplo, createFile instanciaría un objeto que crea un enlace simbólico que le hace referencia, y estos pueden a su vez apuntar a otro a través de este enlace simbólico. Se pueden localizar todos estos objetos en el fichero sysinternals de Windows. Si nos vamos al directorio global doble interrogante, aquí saldrían todos los objetos de driver declarados. Y aquí, lo que he dicho, los objetos de dispositivo que se declaran, por ejemplo, con create input output create device, se localiza y se instancia, se inicia, y además se devuelve un puntero. Y si se crean más objetos, se entrelazarán a través de sí con el enlace a través del puntero, y se creará una estructura que, como ya hemos visto, solo hay listas entrelazadas. Se creará una lista y cada objeto señalará al siguiente conteniendo su puntero correspondiente. Entonces serían básicamente los aspectos generales a tener en cuenta para desarrollar en kernel, las diferencias que hay con el modo usuario. Y ya en el siguiente capítulo, el 4, ya veremos cómo se desarrolla paso a paso un driver. Hola, ahora vamos a hablar del capítulo 4,
en el cual se procede a la creación de un driver en Windows. El objetivo es crear un driver que nos permita darle una prioridad concreta a hilos de ejecución. Para lograrlo, necesitamos programar el driver, definir el protocolo de comunicación cliente-driver y programar un cliente que nos permita interactuar con este driver. Vamos a utilizar el IDE de Visual Studio y para ello hemos de instalar las herramientas de Windows para poder crear un proyecto WDM, Windows Driver Model, mientras que el cliente será un proyecto de consola. La creación del driver pasa por distintas etapas: inicialización, definición de las rutinas de creación y cierre y definición de la rutina de comunicación. Antes de poder recibir peticiones del driver, hemos de definir una rutina de descarga, definir rutinas de despache, crear un objeto de dispositivo y crear un link simbólico al objeto. Este código es el código de la inicialización del driver a través del método driverEntry. Podemos ver que desde el mismo se realizan llamadas a otros métodos como son Priority Booster Unload, Priority Booster Create Close y Priority Booster Device Control. Estos lo que llevan a cabo son distintas funciones, como qué hace el driver, qué pasa cuando se crea el proceso, cómo se cierra y cómo se comunica, siendo este último el más importante de todos, ya que es el que lleva a cabo las tareas del driver como tal. El protocolo de comunicación entre el cliente y el driver se basa en una estructura llamada ThreadData, la cual indica el ID del thread y la prioridad que deseamos asignar mediante el driver. Esta es la información con la cual el cliente se comunicará con el driver. Además, necesitamos definir un código de control y un tipo de dispositivo que será utilizado por el driver para identificar a aquellos clientes que hagan uso de sus servicios. Un driver necesita un objeto de dispositivo con un link simbólico que apunte a él. De este modo, los clientes, en modo usuario, pueden obtener handles con los que hacer uso de los servicios del mismo. Se hace uso de la API IO Create Device. El cliente que vamos a programar se trata de un programa de consola, mediante el cual podemos indicarle al driver un ID de hilo y la prioridad que deseamos asignarle. Una vez programado el cliente, hemos de definir dentro del driver las rutinas de abertura y de cierre. Como hemos visto anteriormente, para la rutina de abertura y la de cierre se utiliza el mismo método. Este método Priority Booster Create Close, el cual lo único que hace es completar la solicitud con un estado exitoso. A continuación hablaremos de la rutina Device IO Control. Este método es el cual lleva a cabo el trabajo más relevante del driver, el que desempeña las funciones vitales, es decir, el que cambia la prioridad de los threads. Es complejo y vamos a hablar de sus puntos principales. Aquí se muestra el código y como vemos, bueno, es complicado. Los puntos claves de esta rutina o este método son los siguientes. La rutina de despacho Priority Booster Device Control es la que realiza el trabajo real de establecer la prioridad de un hilo solicitado. Se verifica el código de control para reconocer si es compatible. Si no se reconoce, se establece el estado en algo diferente a éxito y se aborta. Para obtener información sobre el IRP, se examina la estructura IO Stack Location asociada al dispositivo actual. La función IO getCurrent IRP Stack Location devuelve un puntero a la IO Stack Location correcta. Se utiliza la estructura Device IO Control dentro de Parameters para acceder a la información proporcionada por el cliente, como el código de control y los buffers. Se completa la IRP con el estado correspondiente y se llama IO Complete Request para notificar al cliente que se ha completado la solicitud.
Se verifica si el buffer recibido es lo suficientemente grande para contener un objeto thread_data. Si no es suficiente, se establece el estado en status buffer too small. Se convierte el puntero al buffer de entrada en un puntero de tipo thread_data y se verifica si es nulo. Si es nulo, se establece el estado en status invalid parameter. Se comprueba si la prioridad está dentro del rango válido, 1 a 31. Si no está dentro del rango, se establece el estado en status invalid parameter. Se utiliza la función psLookupThread_by_threadID para obtener un puntero al objeto de hilo real en el espacio del kernel, a partir del ID de hilo proporcionado por el cliente. Se utiliza la función KeySetPriorityThread para cambiar la prioridad del hilo. Se decrementa la referencia al objeto de hilo utilizando la función OBReferenceObject. Se completa el IRP con el estado correspondiente y se llama IOCompleteRequest para notificar al cliente que se ha completado la solicitud. Finalmente, la instalación del driver se realiza en una máquina virtual para no dañar nuestro dispositivo. Haremos uso de la herramienta sc.exe al igual que en el capítulo 2. Una vez que se ha cargado el driver, podemos revisarlo mediante la herramienta WinObj. Vemos que figura el Priority Booster, que es nuestro driver. Por último, tenemos un ejemplo de ejecución. Vemos un thread con prioridad 8. Llamamos al cliente con el PID del proceso y la prioridad que deseamos. Revisando nuevamente el proceso, vemos que su prioridad ha sido actualizada.